Cuando yo era un poco más joven que ahora, cuando era bastante más joven, los que habían dejado de ser ateos, porque en mi tiempo era, no sé, lo más normal el ser ateo, no creer en Dios, ya que se salía de una dictadura que te obligaban a creer en Dios, ahora una democracia en la cual podías hacer lo que uno quería. Pues aquellos que habían dejado de ser ateos, aquellos que habían dejado de practicar tal vez una religión católica o una religión evangélica y habían conocido y experimentado la salvación de Cristo y habían venido a los pies del Señor, el deseo inmediato, más grande que teníamos, era conocer más de Jesús, conocer más de Él. Teníamos ganas de leer la Biblia. Sobre todo, recuerdo que cuando yo era un jovencito y estaba en esta iglesia, se propuso leer la Biblia en un año y se regaló una serie de panfletos que se metían en la Biblia y tú ibas marcando pues los capítulos que ibas leyendo de cada libro de la Biblia. Y en un año muchos conseguimos leer la Biblia y nos sentíamos pues orgullosos de haber leído la Biblia. A lo mejor no habíamos entendido nada, pero la habíamos leído. Teníamos ganas de venir a los cultos, de escuchar la palabra de Dios. Si uno trabajaba, si uno estudiaba, aunque llegara tarde a una reunión, aunque fuera simplemente estar por media hora, había valido la pena, porque habíamos venido para estar en compañía con los hermanos, para alabar a Dios y para escuchar lo poquito de mensaje que a lo mejor hubiese. Y estábamos felices y gozosos delante del Señor, porque el Señor se había revelado en nuestras vidas. Yo no sé si todos los que estáis aquí en esta mañana tenéis una religión o tenéis a Jesucristo. Porque todo el mundo puede llegar a tener una religión, te puedes incluso bautizar, tienes una religión, pero a lo mejor no tienes a Jesucristo. Y entonces, desde aquí hay una invitación que no se hace por que yo te diga, repite esta oración conmigo, lo que se dice la oración del pecador, ¿no? Que está muy bien, pero que poco demuestra si no hay un cambio después. Porque aquel que es transformado por la sangre de Cristo Jesús, recibe un cambio en su vida. Sus pecados han sido perdonados, sus valores han cambiado. Si antes hacías lo que querías, ahora solamente quieres hacer lo que Cristo quieres que hagas. La verdad es que el ser útil en la iglesia formaba parte de ello, el formarse, el adquirir conocimiento para saber las cosas de Dios, hablar de Dios a nuestros semejantes. Pero el tiempo ha pasado, mucho tiempo, desde que yo vivía esa serie de experiencias hasta ahora. Algunos estamos sirviendo al Señor. Los que sois más jóvenes en la fe, aún no sabéis qué rumbo podéis tomar. Porque yo creo que todo hijo de Dios que experimenta la gracia de Dios quiere ser útil al Señor. No a la iglesia. Quiere ser útil a Jesús. Y hay una diferencia entre iglesia y Jesús, que el que muchas veces uno quiere ser útil a la iglesia es para que se vea, pero el que quiere ser útil a Jesús no hace falta que se vea. Y eso es lo que vale la pena, el ser útil a Jesús. Recuerdo esa frase que tan a menudo muchos nos hacíamos o uno hacia otro: ¿en qué voy a servir al Señor? Yo no sé si todavía esto se lleva, hoy en día ya no se lleva estas cosas. ¿En qué voy a servir al Señor? ¿Cuál será mi lugar en la iglesia? Y unos tiraban por la música, otros querían llegar a ser evangelistas, otros querían ser pastores. Pero ¿y en el día de hoy? ¿En qué quieres servir a Dios? En nada. ¿En nada? ¿En qué quieres servir a Dios? Porque todos estamos llamados a servir a Dios. Todos tenemos un mandato de predicar el Evangelio a toda criatura.
Ese es el mandato de todo aquel que se dice ser un hijo de Dios. Y si queremos es ser reconocidos y tener un título en la iglesia, eso no sirve para nada, sinceramente. Muchos me llamáis pastor, pero ese no es mi nombre. ¿Sabéis cómo me llamo? Algunos seguro que sí, otros no tendréis ni idea. Sabéis que tengo un nombre con el cual me escribieron, que es francés, que traducido al español significa Ramón. Pero sabéis, a mí me gusta sinceramente más que me llaméis Ramón o Raymond, que es mi nombre en francés, lo que queráis. Pero sabéis, algo que me molesta mucho son los calificativos. El gran siervo, el licenciado, en Sudamérica es el licenciado, ¿no? Yo soy licenciado, hermanos. ¿No preferís llamarme así, licenciado? O doctor. ¿Sabéis? Los calificativos no sirven para nada. Mira en el Nuevo Testamento, si cuando llegaba a Pedro o Pablo se le decía Pastor Pablo, Pastor Pedro. No sé, es que me hace gracia, sinceramente, que me llaméis pastor, y a Julio, que es pastor también en esta iglesia o es anciano, igual que Antonio, igual que Jordi, igual que José Carlos, le llaméis por su nombre. O le llamáis anciano, pobrecito, o pastor. Pero yo estoy seguro que no les gustará que le llamen ninguno de esos calificativos. ¿No creéis que es más bonito el quitar los calificativos que marcan distancia entre las personas? Porque eso es marcar una distancia. Es decir, es verdad que Dios ha puesto a pastores, a apóstoles, a evangelistas, a maestros. Es verdad que tiene que haber un orden y que tiene que ser respetado. Pero nosotros cambiamos los órdenes y le damos demasiada importancia a los calificativos. ¿Sabéis? El tener un título de pastor, uno se lo puede sacar y en un seminario, convalidando su título, pero ¿sabes? Tener un título o un carnet que te ponga que eres pastor, no significa que seas pastor. Es algo que dan los hombres. Lo que se necesita es el llamado de Dios para servir. Eso es lo que vale. No vale el reconocimiento de los hombres, porque muchas veces cuando hacemos esas distinciones es porque queremos ser reconocidos. No sirve para nada el reconocimiento de los hombres. Busquemos el reconocimiento de Dios. ¿No creéis que es mejor buscar el reconocimiento de Dios? El sentirte aprobado delante de Dios, el saber que lo que tenías que haber hecho un domingo como hoy, tal vez el de llevar la música, tal vez el de presentar la Santa Cena, tal vez el de predicar, tal vez el de dirigir, lo has hecho porque lo tenías que hacer para que Dios fuera glorificado. Es lo que importa. Que Dios sea glorificado. No hay nada más importante que eso. Hoy en día se montan iglesias tan solo muchas veces porque hay un roce entre pastor y miembro. ¿Veis cómo marco las distancias? Hay diferencias, no se quiere uno someter y monta su chiringuito. Pero eso no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es que cada hombre y mujer ocupe el lugar que le corresponde en la iglesia de Cristo Jesús y esté sometido a Dios. Esté sometido a su voluntad. Hasta aquí, ¿me habéis entendido? Sí, amén, gloria a Dios. Porque yo creo que en nuestro tiempo, hoy más que nunca, hay algo muy importante. Y quiero hablar de Ezequiel en esta mañana. No de mi nieto, sino del profeta. Y sabéis, hay algo curioso en la vida del profeta Ezequiel, que su ministerio no lo hace prácticamente en Jerusalén, sino que su ministerio es en el destierro.
en Babilonia. Hubieron 3 incursiones sobre Judá, y en la primera de las incursiones fue acogido Ezequiel, y estuve 11 años cautivo sirviendo al Señor. Cautivo en tierra pagana, con la aflicción que tendría de ver cómo estaba su tierra, cómo estaba el templo de Dios, cómo estaban aquellos que eran sus hermanos. Durante la pandemia, ¿cuántos llamados se han hecho a buscar médicos, a buscar enfermeros, a buscar gente profesional? Incluso se cogía a los jubilados, aquellos que estaban a punto de finalizar sus estudios, sus carreras de médico, sus cursos de enfermero o enfermería. Y sabéis, muchos de aquellos perdieron la vida ayudando a personas que no conocían. Y tal vez estás pensando, ¿por qué digo esto? Porque hoy en día Dios también está buscando hombres y mujeres que quieran servir a Dios, que quieran servirle con todo su corazón, que no les importe el tener un título, que no les importe el tener un carnet, que no les importe hacer lo que sea, pero servir al Señor. Muchas veces he dicho, se sirve al Señor con el servicio de portería, se sirve al Señor orando por las personas, se sirve al Señor visitando enfermos, se sirve al Señor apoyando a tu iglesia, se sirve al Señor limpiando los aseos, se sirve al Señor haciendo cualquier cosa en la iglesia o fuera de ella, pero que honre y glorifique a Dios, que no dé la gloria a tu vida, que dé la honra y la gloria al Señor. Y hoy Dios está buscando hombres y mujeres. En Ezequiel capítulo 22, versículo 30, nos dice: y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ezequiel 22:30. ¿Os fijáis el mensaje que Dios da a Ezequiel? He buscado a hombres que hicieran un vallado, un muro de detención, que separaran, que estuvieran firmes, para que para que la ira de Dios no cayese sobre la tierra, sino que intercedieran por ella. Pero dice Dios que no los ha encontrado. Y es que Dios todavía sigue buscando hombres y mujeres que se quieran parar en la brecha. Y sabes, hay un ministerio al que todos somos llamados, pero que pocos quieren. Un ministerio que a veces no se ve, que ni es reconocido, pero que es visto por Dios. Que cuando los hombres lo encasillamos, lo estropeamos. Porque entonces se ve a los hombres y no se ve a Dios. Y es el de pararse en la brecha, el de interceder, el de ser un intercesor para que la gloria de Dios descienda sobre la tierra y salve a aquellos hombres y mujeres que son pecadores como nosotros, pero que no han sido transformados y cambiados por la sangre del Cordero de Dios. El pararse en la brecha es interceder. ¿Y qué es la intercesión? Yo creo que casi todos lo sabemos, pero voy a leerlo. Lo busqué en el diccionario y dice así: acción de hablar a favor de alguien para conseguirle un bien o librarle de un mal. Hablar a favor de alguien para conseguirle un bien o librarle de un mal. Y a lo mejor esto no lo entendemos muy así, pero vamos a poner algunos ejemplos para que lo podamos entender. Mi primero de los ejemplos es el ejemplo por excelencia, es Jesús. Y sabéis, antes de morir, intercedió por aquellos que con él habían estado, que con él habían creído, no tan solo sus discípulos con el cual él estaba de continuo, sino por muchos más que creyeron en él y que estuvieron
todavía siguiendo después a Jesús, que no se nos dice sus nombres, pero que creyeron en Jesús. ¿Y sabes una cosa? No tan solo pidió Jesús por aquellos que con Él habían estado, para que el Padre los guardara, sino por aquellos que hoy, en el 2022, íbamos a creer. Fue una oración de intercesión hasta la segunda venida de Él, de pedir al Padre que guarde a aquellos que son suyos. Y sabes, en Juan 17 nos encontramos esa oración intercesora de Jesús por nosotros y por los que han creído hasta el día de hoy en Jesús. Y fíjate que lo que está pidiendo Jesús no es que el Padre les dé dones, nos prospere, nos bendiga en ciertas facetas y maneras de nuestra vida, sino lo que Jesús está pidiendo es que Dios nos guarde y que lleguemos a ser uno, como Él y el Padre son uno. Llegar a ser uno. Que la iglesia sea uno. ¿Para qué? Para que a través de lo que la gente ve en tu vida y en mi vida puedan llegar a ser salvos. Hay gente que nos observa, hay gente que nos mira, hay gente que viene un domingo, ya no viene más. No importa, el Evangelio es proclamado y el Señor es el que salva y el que añade a la iglesia a aquellos que tienen que ser salvos. Pero ¿sabéis una cosa? Tienen que ver lo que entre el Padre y Jesús hay. Unidad, unión. Para que la gente que está a nuestro alrededor pueda llegar a creer. Mira, el único pago aceptable para que el hombre pudiera ser reconciliado con Dios, el único pago aceptable era Jesucristo. La muerte de un justo, sin pecado, y que solo podía haber hecho Jesucristo. Solamente por Él somos salvos. No hay ningún otro intermediario, solamente Jesucristo. Por Jesús podemos llegar a tener reconciliación con el Padre y la vida eterna. Fíjate que cuando nosotros muchas veces pecamos, porque en nuestra vida habitual pecamos, o no, aquí no hay nadie que peque, ¿no? Son los que vienen el jueves, ¿no? Los de que venimos el jueves sí que somos pecadores, los que hoy venimos no somos pecadores. Bueno, pues cuando pecamos, y a veces hacemos barbaridades, y viene el enemigo para acusarnos delante de Dios, Jesús dice, yo pagué el precio por este hombre, por esta mujer. Yo pagué el precio. No hay otro precio que pudiera ser pagado. Jesús pagó para liberarnos de la muerte eterna, de la condenación. Y ahora tú y yo somos justificados en Jesús. ¿Quién nos podrá separar de Jesús? ¿El diablo? ¿El mundo? ¿Nosotros mismos? Dice la palabra que Él está a la diestra del Dios Padre para interceder por todos aquellos que nos acusan. El pago único pago es Jesucristo. Es el pago que nosotros no podíamos pagar, ni podremos pagar nunca en nuestra vida. Nadie podrá separarnos de Dios. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Salvar cómo? Perpetuamente. No salvar hasta que uno diga, abandono, no, perpetuamente, es eternamente. Porque el pago no está en nosotros, el pago está en Jesucristo. Y es lo que muchas veces no entendemos. Pensamos que tenemos que esforzarnos con nuestras obras, con nuestras buenas... Es que ni nuestras buenas obras son nuestras. Han sido predestinadas por Jesucristo. Para que tú y yo las hagamos.
Romanos capítulo 8, versículos del 34 al 39. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni alto ni profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Amén. Esa es nuestra realidad. Por más malos que seamos, ¿verdad? ¿Quién nos podrá separar de Jesucristo? Disculpad, que a veces me toca lo que leo y no me sé contener. Ponemos otro ejemplo. Ahora ya no a Jesús, sino ponemos a otro, el cual, no cal que lo busquéis, no lo vamos a leer, es el que encontramos en Génesis 18, bueno, sí vamos a leerlo, disculpad, Génesis 18, versículos del 20 al 33. Génesis 18, versículos del 20 al 33. Entonces el Señor le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Señor, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y sea el justo tratado con el impío, nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió el Señor, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltaren de 50 justos 5, ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, se hallara allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallen ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré, se hallara allí 30. Y dijo, he aquí, ahora he aprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallen allí 20. ¿No la destruiré? Respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y el Señor se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Caray. No sé si, disculpadme que a veces leo muy rápido, y no sé si habéis entendido lo que he leído. Si tenéis vuestras Biblias y me habéis seguido, pues gloria a Dios, supongo que habréis entendido un poquito. Pero sabéis, Dios se revela a Abraham y dice que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y allí, en Sodoma, está su sobrino Lot. Y él podía haber dicho al Señor, por favor, salva tan solo a mi familia. Pero Abraham no lo hace. Quiere que Dios traiga salvación. Es pararse en la brecha. Es querer que Dios obre en medio aún de las personas que son injustas y tan pecadores como lo hemos sido nosotros. Porque nosotros somos pecadores todavía, redimidos por la sangre del Cordero de Dios, pero todavía no hemos sido transformados a semejanza de nuestro Señor. Y Abraham podía haber dicho, Señor, salva tan solo a mi familia.
Pero vaya familia, ¿no? No llegaba ni a 10 personas. Y aún así, Dios destruyó Sodoma y Gomorra, porque no había en esa ciudad nadie con un corazón que agradara a Dios. Y la verdad que yo abro mi corazón en esta mañana y me da la sensación de verdad que estamos en un punto de la vida de la iglesia en que solo oramos o intercedemos cuando las cosas nos va francamente mal, cuando estamos enfermos, cuando nos agobia las cosas, cuando en verdad tenemos problemas severos y duros, entonces acudimos a Dios. Y aún así, yo no sé si tienes familia que no conoce al Señor, si tienes algún amigo que no conoce al Señor. ¿Sabes una cosa? Creo que tampoco nos importan mucho nuestras familias, si se salvan o no. Creo que no nos importan. Creo que no les hablamos del Evangelio. Creo que no nos paramos en la brecha para orar e interceder por ello, para que el Espíritu Santo les toque. Ya sea porque le hablemos nosotros, o ya sea por medio de cualquier cosa que el Señor quiera hacer para que ellos puedan llegar a ser salvos. Qué poco nos importa si se salva la gente que está tras esas puertas o no. O nos importa. Sinceramente, nos importa. Y no quiero respuestas. No quiero respuestas. Es algo que tenemos que contestar nosotros al Señor. ¿Nos importa la gente de afuera? Pero lo que es peor es que creo que estamos en un tiempo en que no nos conocemos en la iglesia. Nos vemos domingo tras domingo, nos hablamos poco, nos conocemos poco, pero incluso somos incapaces de tener una lista con los nombres de los hermanos de la iglesia para orar por ellos. ¿Conocemos todos los nombres? ¿Nos conocemos todos? ¿Puedo sacar aquí un hermano para que me diga el nombre de todos los que aquí estamos? No lo voy a hacer. Respirar tranquilo, no lo voy a hacer. Pero sí me doy cuenta de que muchas veces oramos y nos paramos en la brecha por aquellos que son afines a nosotros, por aquellos que nos caemos bien, por aquellos que somos colegas, ¿no? Pero aquel que es raro de la iglesia, Señor, que le parte un rayo. Es broma, podéis reíros. Lo que quiero decir es que no oramos. Hermanos, tenemos que orar los unos por los otros. Qué importante es orar unos por otros. Qué importante es poder estar parados en la brecha, intercediendo los unos por los otros. ¿Sabes una cosa? Yo me di cuenta que a veces, hablando con hermanos de otros sitios, y estoy seguro que también aquí ha pasado, que muchas veces el Señor os ha guardado, os ha bendecido, porque alguien ha estado orando por vosotros. Estoy seguro. Estoy muy seguro de ello. De que tal vez no hayáis tenido un accidente, un percance, porque alguien ha estado orando por vosotros. Yo todavía recuerdo el día de los atentados que hubieron en Barcelona, en las Ramblas. Yo tenía que ir a buscar unos regalos a la radio, porque ya sabéis que me gusta mucho participar, me gustaba participar en la radio, y había ganado unas entradas y tenía que bajar a las Ramblas a buscarlas. Pero mi hijo se retrasó, me tenía que dar una serie de cosas para la iglesia, no sé para qué, y yo me enfadé, no se lo dije a él, pero me enfadé, digo, vaya puntualidad, y pensé, digo, ya no bajo, no me va a dar tiempo a bajar y después irme para la iglesia, no me va a dar tiempo. Después me entero que a la hora que yo tenía que estar en la emisora de radio fue en el momento en que los atentados pasaron. Estoy seguro que Dios me guardó.
estoy seguro que Dios nos guarda más de una vez por las oraciones que hacemos los unos por los otros. El WhatsApp es una gran herramienta, pero también es un incordio. Tengo muchos contactos entre clientes y hermanos, y muchos me mandan notitas con versículos bíblicos, que están muy bien, que les quiero. Ahora me están mandando la dosis diaria también, que ya en la iglesia nos lo envía una hermana, y lo tengo por duplicado. Pero sabéis, no quiero notitas, no quiero dosis diaria, quiero que oréis por mí, y yo quiero orar por vosotros. Es mejor, de verdad, yo no digo que esté mal, está perfecto, está fantástico, pero el que un hermano ore, pues por los demás, que ore por Conchita, que ore por Ramón, que ore por Beto, que ore por Alessandra, por Marta, Carlos, Maribel, que ore por Englar, que ore por Raquel, en sí por todos. ¿No es mucho mejor? Lo otro es bueno, pero esto es mejor. Y yo creo que tenemos que ir a lo mejor cada vez más y más. Último de los ejemplos, Moisés. Moisés es de aquellos ministerios que empiezan mal sirviendo, empiezan en sus fuerzas. Cuando uno es llamado, no puedes empezar en tus fuerzas, porque lo harás mal. Tienes que empezar en las fuerzas de Dios. Y cuando uno empieza en las fuerzas de Dios siempre va bien. Empezó mal, mata a un egipcio y tuvo que huirse. Y Dios le dijo, te voy a formar, porque todo hombre y mujer tiene una formación que creo que va a durar toda la vida. No va a durar 4 años de ministerio, no va a durar 10, no va a durar 3 años de un seminario, va a durar toda la vida. Porque el trato de Dios va a ser diario, día tras día con cada uno de nosotros. Pero allí Moisés tiene 40 años de entrenamiento, cuidando ovejas. Pero las ovejas son muy semejantes a los hombres. Son como nosotros. Son cortas de vista, son testarudas, van a su aire. Y aunque no en Israel, pero sí en los países de Europa, tienen un perro, generalmente los pastores, con el cual el perro muerde un poco para marcar, para decirte, no te desvíes, ve por el buen camino, porque si no la oveja tiende a desviarse. Y ahí, en esos 40 años de soledad en el desierto, también de alegrías, también de bienaventuranzas, Moisés es formado. Pero en el calor del desierto, en la soledad, Moisés es formado. 40 años después, sirviendo otra vez en el desierto, con un pueblo rebelde. Y me gustaría, ya que mirando la vida de Moisés, vemos que Moisés recibe muchos honores y muchos premios. Y mira, te voy a leer los honores y los premios que el pueblo quiso dar a Moisés. Quisieron apedrearlo, quisieron quitarle del ministerio, lo criticaron aún su propia familia, quisieron abandonarle, pero él estaba parado en la brecha. Él estaba haciendo la voluntad de Dios, intercediendo por un pueblo que no lo quería. ¿Sabes? Y aunque haya alguien que no te quiera, no te importa. Si hay un hermano que no te quiere, no te importe, que no te importa, a lo mejor no es tu hermano. Porque la palabra de Dios nos dice que Dios es amor. Y el amor de Dios ha sido manifestado en nosotros, que somos sus hijos. Y a nuestros enemigos, nosotros tenemos que amarlos. Mira, Salmo 106, versículo 23. Voy a utilizar la traducción lenguaje actual, porque para mí tiene mucho más peso, aunque podéis mirarla en versión Reina Valera 1960. Fijaros lo que dice. Y tan enojado se puso Dios
que quiso destruirlos. Moisés, su elegido, intervino en favor de ellos y calmó el enojo de Dios para que no los destruyera. Amén. Moisés estaba parado en la brecha, no le importaba que le criticaran, no le importaba que lo quisieran apedrear, no le importó que su propia familia estuviera en contra de él, no le importó que quisieran dejarlo solo y abandonarle, no le importaba nada, lo único que quería hacer es hacer la voluntad de Dios para que Dios fuera glorificado en medio de su pueblo. Parado en la brecha. ¿Quieres ser como Moisés? Dios todavía está buscando hombres y mujeres que se paren en la brecha. ¿Cuál era la condición de Israel en los tiempos de Ezequiel? La misma que en nuestro tiempo. Mira lo que dice Jesús. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas en el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. Parados en la brecha. Mira, estar parados en la brecha es una gran responsabilidad, pero también un gran privilegio. Pararse en la brecha es asumir riesgos, sacrificios, celos, críticas, murmuraciones, envidias. Pero el estar parado en la brecha va a hacer que Dios sea glorificado y que tu vida sea bendecida. El estar parado en la brecha va a requerir estar a solas con Dios. Hermanos, tenemos que aprender a estar a solas con Dios. ¿Quieres servir a Dios? Tengo que aprender a estar a solas con Dios. ¿Quieres servir a Dios? Bueno, a lo mejor no quieres servir a Dios, pero pues es una pena, porque te pierdes un gran privilegio. Y ojalá en el 99,9% de los que estáis aquí, que seáis hijos de Dios, tengáis el anhelo, las ganas, el deseo de servir a Dios. Estar parado en la brecha va a requerir separación con Dios. Habrá momentos en los que tendrás que estar simplemente para escuchar lo que Dios quiera decirte. En estar callado, en decir, Señor, háblame, porque quiero escucharte. Y sabes, hay tantas maneras en las que Dios nos está hablando hoy en día. Muchos decimos, es que Dios no habla, es que Dios no envía mensajes. No estás en sintonía. No estamos en sintonía, hermanos. De verdad que no estamos en sintonía. ¿Qué es la sintonía? Cuando tú tienes una radio, está el dial, y en el dial tú lo vas moviendo, ¿vale? Para coger una emisora de radio y poderla escuchar. Cuando tú estás en sintonía, estás escuchando aquello que tú quieres escuchar. Tenemos que estar en sintonía con Dios. Si no estamos en sintonía, no vamos a poder escucharle. No vamos a poder separarnos para dejar que Él nos hable. Tenemos que tener conocimiento de la palabra. Hermanos, ¿cuántos capítulos leemos todos los días? ¿10? Vamos a ser como Abraham delante de Dios. Vamos a bajar. ¿8? ¿5? Muy bien, Joan. 4. Gracias, Suelene. No hace falta que lo digáis. Y en 4 me quedo. Pero tenemos que amar su palabra. ¿Cuántas historias conoces de la palabra de Dios? ¿Sabes quién fue Enoc? ¿Sabes que Elías no se fue en un carro de fuego? ¿Sabes que tenemos que aprender de la palabra de Dios? Tenemos que leerla, hermanos, tenemos que amarla. Cuando desde el púlpito muchas veces hemos hablado últimamente de ideología de género,
de la agenda globalista, de lo que está haciendo este gobierno. A lo mejor has podido pensar, no se está predicando la Biblia, ¿por qué están haciendo esto? Se está predicando la Biblia. En vez de criticar con tu mente, porque muchas veces somos muy ligeros y criticamos con nuestra mente, ¿por qué no pedimos, Señor, háblame? Porque cuando predicamos, cuando hablamos, queremos hablar la palabra de Dios. Cuando el que está predicando predica cosas así, está observando los tiempos, porque la palabra de Dios nos dice que hay que mirar los tiempos, que hay que entenderlos, hay que observar los tiempos, para que como el vigía vea al enemigo acercarse, poder estar preparados para todo lo que está viniendo contra la Iglesia de Cristo Jesús. Porque en muchos lugares del norte de Europa, lugares que se dicen pues muy demócratas y que tienen muchísimas cosas, el decir ciertas cosas desde un púlpito está penado con la cárcel. Entonces la Iglesia tiene que saber a lo que se enfrenta, y si vamos a la cárcel, pues vamos con mucho orgullo, porque creemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Pararse en la brecha. Y es que Jesús todavía sigue llamando a hombres y mujeres para que le sirvan. ¿Quieres tú servir a Jesús? ¿Quieres servir a Jesús? Mira, acabo con un ejemplo. A un hombre le faltaba una pierna. Este fue a ver a un conocido misionero, al cual le dijo, mira, tengo el anhelo, el deseo, las ganas de servir a Dios. Quiero ir de misionero, no me importa a dónde me envíes, quiero llevar la palabra de Dios. Y este misionero famoso le ve y le dice, ¿pero cómo vas a ir si te falta una pierna? Vaya con el misionero. ¿No ves que te va a ser un impedimento? Y este hombre dijo, no me importa, ya que aquellos que tienen dos piernas no quieren ir, yo sí quiero ir. ¿Es tu disposición en querer servir a Dios? Que ojalá así sea, ¿no? Dios, hablando con Isaías, le dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Jesús todavía lo sigue preguntando, ¿quién irá? Ojalá tú y yo respondamos, heme aquí, envíame a mí. Señor, quiero estar parado en la brecha, cueste lo que me cueste, quiero estar parado en la brecha. Vamos a acabar con una oración. Después de la oración cantamos un cántico, nuestro hermano Ángel subirá aquí para llevar la mesa del Señor y después tendremos un tiempo de poder alabar y bendecir el nombre de Dios. Señor, te damos gracias que como iglesia podemos venir delante de tu presencia. Y en estos momentos, Señor, queremos que tú veas nuestro corazón, Señor. Es que está tan lleno de tantas cosas. Te pedimos que nuestro corazón, Señor, lo transformes. Que la dureza la quites. Que nuestro corazón llegue a ser un corazón conforme al tuyo, Señor. Queremos, como Abraham, como Moisés, como Jesús, estar parados en la brecha, ser intercesores, pedir que tu gloria sea manifestada para que tú seas glorificado. No queremos ni parte ni honra, Señor, porque toda la honra, toda la gloria, queremos que sea para ti. Que tú seas glorificado en nuestros actos, en nuestros hechos, en nuestras acciones, Señor, y que tú siempre, siempre te lleves la honra y la gloria, Padre. Gracias te damos en esta mañana. Despiértanos, Señor, y conmueve nuestro corazón. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén.